pero Ahí ahí está, profe. está. Miren, muchas gracias por avisarme, muy gentil. Nada, profe. Bueno, volvemos al PowerPoint. Les decía, entonces, el problema esencial que es la escasez, un valor que va a depender de la utilidad y de la escasez, y dos valores, dos conceptos de valor. Uno lo que se llama valor de uso y el otro valor de mercado. Un valor de uso es ese relacionado, ¿cuánto estaríamos dispuestos a pagar por esto? Depende de la utilidad que le reconocemos, ¿verdad? Un valor de mercado resulta del juego de oferta y demanda en un mercado. Y está dispuesto a pagar 100 pesos por esta lapicera y va al supermercado y la encuentra a 25. Entonces, ¿cuánto paga? 100 o 25. Paga 25, que es el valor de mercado. Pero para usted vale mucho más que 25. Por eso sale feliz sintiendo que obtuvo por 25 pesos algo que para usted vale 100. Y para otra persona tal vez valdría 5, entonces no va a comprarla, porque le parece que es demasiado caro respecto a la utilidad que le reconoce. Hay cosas que pueden tener un muy gran valor de uso y ningún valor de mercado. Por ejemplo, la foto de mi abuelita que está sobre el piano. Es una foto tomada cuando ella era viejita, arrugada como una pasa de uva. Pobrecita, estaba muy fea en esa foto. ¿Valor de mercado? Si yo quisiera venderla en Mercado Libre, en eBay, en Amazon, ¿alguien pagaría algo por esa ancianita tan fea y arrugada como era mi abuela? Yo creo que nadie pagaría un centavo. Es más, pagarían por no verla. ¿Pero tiene un valor afectivo para mí? Sí, tiene un gran valor de uso. Primera pregunta para ustedes, expertos penalistas. El derecho penal, cuando castiga el hurto y el robo, suponga, ¿a qué está protegiendo? ¿El valor de uso o el valor de cambio de mercado? El valor de uso. Exactamente, el valor de uso. Si alguien entrara su mano por la ventana y me llevara la foto de mi abuelita, ¿tendría derecho a reclamar un castigo para esa persona? Sí, Sí. que realmente es cero su valor, tiene un valor afectivo para mí. Su valor de mercado es cero, pero tiene un gran valor de uso de valor afectivo para mí. Cuidado entonces, la primera llamada de alarma sobre ciertas teorías que masivamente se están utilizando en derecho penal respecto a la irrelevancia. Consideran irrelevante el hecho por el bajo valor económico. A un niño una patota o la barra de la esquina le quita la pelota y fue considerado irrelevante por el escaso valor de la pelota. En realidad era relevante para el niño porque era su pelota, era relevante para la banda de la esquina porque quería esa pelota. Bueno, la única persona que no eran relevantes eran para el fiscal y para el juez, que ganan 300.000 pesos de sueldo por mes y que una pelota de 50 pesos usada y manchada no significa nada. ¿Se dan cuenta? Así que cuidado con dejarse enganchar por esas cuestiones de la irrelevancia por el bajo valor económico de los bienes. No importa el valor de mercado. Aparte es algo fluctuante, cambia todos los días. Las perlas eran caras y pasaron a ser baratas. Lo que importa es el valor de uso de la persona. A estos efectos, por supuesto. Sigamos con la presentación. Eh, Venimos en la definición diciendo es una ciencia que estudia cómo recursos que son escasos, bien,
Dijimos, es una ciencia. ¿Qué clase de ciencia? Es una ciencia social, es decir, no es una ciencia exacta. No me va a predecir al 100% como la astronomía. Es una ciencia social. Me va a dar probabilidades. Y si bien no es exacta, es, sus resultados me van a permitir tomar decisiones racionales con una asunción de riesgo. Por ejemplo, yo no puedo explicar el 100% de la demanda de gas de Córdoba, pero la compañía de gas tiene una función de demanda con la cual calcula a través de 26 variables el 98,7% de la demanda de gas en la ciudad de Córdoba. Hay un 1,3 y medio, no puede saber. ¿Lo han investigado? No pueden saber. Que si hay algún suicida, que si algo, no pueden saberlo. Pero sí pueden calcular que precisamente es casi el 99%. Entonces, ¿saben cuánto tienen que enviar por gas de presión en los ductos? Pueden diseñar un esquema tarifario. Y saben que eso que no conocen representa un poco más del 1%. Entonces pueden poner un poco más de gas en el ducto para asegurarse de cubrirlo. ¿Y saben cuánto? Yo no tengo nunca una certeza, pero sí una probabilidad suficiente para tomar una decisión racional. En definitiva, estamos teniendo esta reunión porque si bien no hay certeza que los próximos 2 horas no se acabe el mundo, no sé, venga un meteorito, venga Thanos de los Vengadores o venga quien y haga acabar el mundo, es poco probable, ¿verdad? Porque si fueran sus 2 últimas horas de vida no estarían conmigo acá. Realmente, imagino, deberían tener muchas cosas más interesantes a hacer si fueran sus 2 últimas horas de vida que estar teniendo una conferencia conmigo. Yo no, mi vida es muy aburrida. Pero bueno, la de ustedes seguramente es más interesante. Entonces, ¿por qué estamos teniendo esta reunión? Porque piensan que por lo menos en los 3 próximos años hasta que se reciban y en más o menos los próximos 25 años de ejercicio luego de su profesión de abogado, el mundo no se va a acabar. ¿Y es razonable esperar eso? Sí, es razonable. Es perfectamente razonable esperarlo. Entonces, Profe, sí, Disculpe, acá estoy. sí. Le hago una pregunta. O sea que, en resumen, por lo que usted está explicando, cuando hizo una introducción a la materia, quiere decir que acá depende de una política económica también. Porque si yo tengo, ¿Qué cosa depende de una política económica? respecto a la percepción que yo tengo sobre los que usted explicó, eh, sobre los problemas que traen respecto a la economía, de la situación de aislamiento o la que le interesa respecto a lo que sería la administración, que en lo que se basa esta materia, a la ciencia A de ver, administración. en la medida que haya 2 personas, le interesa la economía. Porque no nos interesa solo la administración de esos recursos, sino cómo se van a organizar las personas para explotar esos recursos y cómo van a distribuir todo el proceso de producción, circulación, distribución y consumo de los bienes y servicios, lo que nos va a interesar. Y las relaciones sociales y las instituciones que se generan alrededor de esto para hacerlo posible. Pero creo que no estoy respondiendo a tu pregunta porque no la comprendí del todo bien. Claro, porque a mí se me puso la imagen de por ejemplo, de un territorio, un país, Argentina en este caso, aislado en situación de algunas provincias. Me refiero a eso, que hay provincias que puede ser que no tengan un sistema económico en el cual tenga una administración ausente. A eso me refería. Vamos a ver, cada sí. Donde hay 2 personas en un sistema económico, no será el mismo que el nuestro.
Irán no es el mismo que aquí. Muchos países, en Cuba no es el mismo que en Francia, pero siempre están los mismos problemas. El qué, cómo y que para quién producir. El problema de la escasez de los recursos, eso es permanente en todo sistema. Lo que va a hacer dar un protocolo de respuesta diferente a estos problemas esenciales de la economía, que es cómo voy a asignar estos recursos y la necesidad de quién voy a satisfacer. Puede ser un organismo técnico de un ministerio, como en los países comunistas o fascistas o en la época del nazismo, donde el ministro va a decidir, se van a hacer 32.000 pares de zapatos marrones número 44. Si usted tiene calza 45, achíquese el pie porque va a tener un problema. No, el sistema de mercado que a través de los juegos de oferta y demanda va a buscar dar una respuesta. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Qué tecnología utilizar? ¿Y para quién producir? Que, a ver, ¿alguien necesita un auto? No, yo particularmente no. ¿Alguien en el mundo necesita un auto? No, en realidad no, nadie en el mundo necesita auto. Lo que necesita es un medio de transporte seguro, confiable. ¿Alguien necesita una impresora? ¿Qué necesita? Un sistema de copiado y almacenamiento de datos y que le permita compartirlos con otras personas. ¿Alguien necesitó alguna vez un tocadiscos? No, necesitaba un sistema de reproducción de música. Y eso se puede hacer con un tocadiscos, con un cassette, con un CD, con un disquete, con un MP3, con un iPod, con un teléfono ahora. Es decir, la necesidad es en sí genérica. Nadie necesita un automóvil, necesita transporte. Nadie necesita... Bueno, a ver, hablemos de comida. Un riquísimo plato de lasaña, como Garfield. No lo necesita. ¿Quién necesita? 2.000 calorías por día. Y le podríamos dar alimento balanceado prácticamente como los astronautas, ¿verdad? Sí. Y necesita esparcimiento. Sí. Necesitamos afecto, necesitamos reproducción. Pero con otras personas, ¿verdad? Ahora que se está de moda eso. Entonces, una cosa es la necesidad y otra cosa es el deseo. El deseo es representarme en mi cabeza satisfaciendo la necesidad con un bien en particular. Típicamente les habrá ocurrido en los expendios de bebida están con el emblema de Pepsi y dice grande Pepsi y va la gente y dice quiero una Coca-Cola y pide una Coca-Cola, pero dice grande Pepsi y sabe que le van a dar una Pepsi, pero dice Coca-Cola porque se acostumbró a representar, se satisfaciendo su necesidad de hidratación y de algo dulce y de una bebida gaseosa a través de la Coca-Cola. Entonces piden una Coca-Cola y les dan una Pepsi y salen contentos, pero pidieron una Coca-Cola. Ese es el deseo. Fíjense, las empresas no pueden generar necesidades. No hay manera para una empresa de generar necesidades. Es absolutamente imposible generar necesidades. ¿Qué generan las empresas? A través del marketing y la comunicación. Deseos. Deseo. Que satisfacer esta necesidad de hidratación sea con la Coca-Cola, que satisfacer nuestra hambre sea a través de la lasaña del restaurante de la esquina, que satisfacer nuestra... A ver,
en las épocas en las que se podía salir a bailar y ustedes reunirse y demás. Hay 7 millones de personas en este mundo, la necesidad de afecto y demás, hay, no sé, hay 3.000 millones de personas adultas y según el sexo, enfermedad, género, habrá 1.500 millones de personas disponibles. Fácilmente. ¿Qué hacemos a través de bañarnos, vestirnos, afeitarnos, disfrazarnos de personas, ponerse perfumes ricos y demás? Generar el deseo, generar que están en una reunión y ser la única persona que los ojos de la persona que ustedes quieren vean. Y llega un punto tal que de ese deseo en que van a la iglesia, vamos a la iglesia y juramos ante Dios que todas estas necesidades las vamos a satisfacer solo con esta persona hasta que la muerte nos separe. Ese es el paso de necesidad a deseo. Es concentrar la idea de satisfacer la necesidad en un solo bien. Pero aún así no me alcanza. Mire, yo no tengo necesidad de transporte, deseo un Tesla, pero es caro. ¿Qué me está faltando para comprar el automóvil Tesla? El deseo. ¿El deseo? No. ¿Qué me falta? Claro que lo deseo. Viene. El dinero, el ingreso. El nivel de ingreso suficiente. Cuando hay a la necesidad concentrada en el deseo, le sumo los ingresos, puedo tener la demanda. Y la demanda es cuando voy a la caja del supermercado, sacrifico algo que yo tengo, mi dinero en este caso, a cambio de obtener algo que yo deseo y que valoro más. Porque valoro más. Cuando vamos y compramos, no sé, es la hora del almuerzo, estoy pensando todos ejemplos de comida, perdón. Vamos y compramos un alfajor en el kiosco. Y no sé cuánto vale. Deben valer, invento, 50 pesos. Si compramos ese alfajor y pagamos 50 pesos, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque para nosotros vale más ese alfajor en ese momento que los 50 pesos que tenemos en el bolsillo. Entonces compramos el alfajor, porque para nosotros vale más que los 50 pesos que tenemos en el bolsillo. Y esa es la demanda efectiva. Necesidad, deseo, demanda efectiva. Y a través de la demanda efectiva, estamos mandando un mensaje muy fuerte a las empresas. Cada vez que compran una Coca-Cola, están diciendo, quiero Coca-Cola y no me gusta la Pepsi. Cuando compran una botella de Coca-Cola, por la distribución, la comunicación, me gusta Papá Noel, y están diciendo, no me gusta ni el sabor o la comunicación o la publicidad o al canal de distribución de Pepsi Cola. Y si mucha gente hace así, en algún momento la compañía que no es demandada va a tener que o cambiar o simplemente cerrar. Necesidad, deseo, demanda. Esa demanda, fíjense que es muy fácil hablar diciendo que apoyamos tal o cual causa, pero realmente, ¿qué están dispuestos a sacrificar? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por esa causa, por esa bandera? ¿Está dispuesto realmente a dar la vida por la patria? ¿Está dispuesto? Bueno, acá, ¿está dispuesto a dar 50 pesos por esta marca de alfajor? Usted dice que la quiere, que le gusta, que es buena, que es genial. ¿Está realmente dispuesto a pagar 50 pesos por este alfajor? Si la respuesta es sí, está haciendo lo que se llama un voto del consumidor. Cada vez que realizamos una compra, estamos votando. Quiero esta marca de gaseosa, quiero este alfajor, quiero que triunfen, me gusta lo que están haciendo y no me gustan el resto. Es nuestro voto. Y es poderosísimo el voto de los consumidores. A ver, tal vez ustedes sepan, por ejemplo, en la dieta del pueblo norteamericano, el atún es muy importante.
muy importante, comen mucho atún. Aparte de humanos y en general y norteamericanos en particular, los delfines también son especialistas en cazar atunes y es un elemento muy importante en su dieta. Y hace varios años ocurría que los delfines quedaban atrapados en las de los pescadores de atún, de esos grandes buques de pesca. Mientras lanzaban sus redes, los delfines, las manadas de delfines atacaban el cardumen y quedaban atrapados, porque las redes eran de esas como las que habrán visto en la película de Nemo, tal vez cuando eran chiquitos, que se cierran. ¿Qué hicieron los consumidores? No, y por supuesto morían asfixiados los delfines. Las asociaciones de consumidores norteamericanos pusieron ellos y los conservacionistas el grito en el cielo e hicieron un boicot a las compañías atuneras hasta que no cambiaran las redes. Fue tan importante la caída que las compañías tuvieron que cambiar a un nuevo y certificar y presentar que estaban, demostrar a través de certificaciones externas que estaban pescando con unas redes nuevas que permiten saltar, si se sienten atrapados, saltar y escapar de los delfines. Como eso hay miles de ejemplos, miles. Basta con que dejemos de comprar un producto de esa empresa, o va a morir o va a tener que cambiar. Entonces, salvo que sea un monopolio como la EPEC, no hay manera de no comprarle a la Compañía de Energía Estatal de Córdoba. Ya vamos a trabajar ese problema cuando estemos en la unidad de monopolio. Pero mientras tanto, necesidad, deseo y la demanda. La necesidad es genérica. El deseo es concentrar la idea de satisfacción de esta necesidad en un bien en particular, y la demanda efectiva es cuando sacrificamos parte de nuestros bienes para obtener este otro que deseamos. Es el voto del consumidor. Bueno, venimos diciendo que es una ciencia. No es una ciencia exacta, es una ciencia social. Y una ciencia, ustedes saben que hay hipótesis y teorías que valen en la medida en que permitan predecir los hechos. Es decir, la contrastación de la hipótesis con la realidad. Si no me permite predecir, no sirve. Bueno, lo interesante es que economía es una ciencia porque se verifica en la realidad. Y tiene leyes y que son tan fuertes como la ley de gravedad. Y son las que vamos a ir estudiando. Y como ciencia tiene un método, y tal vez en estos próximos minutos, si tengo suerte, logre hacerles comprender un poco de la razón por qué está esta materia en el plan de la carrera. El método les va a sonar conocido, ya lo han de haber visto en ciencia política y tal vez en derecho constitucional, es el materialismo histórico de Marx. Ustedes recuerdan, Hegel había desarrollado el método dialéctico, en el cual tengo una tesis, una antítesis y una síntesis, que no es ni la tesis ni la antítesis, sino que tiene elementos de las dos. Y en la dialéctica hegeliana, la tesis no existe por sí misma, ni la antítesis puede existir por sí misma, sino que están unidas a través de una relación dialéctica, definiendo una a la otra. Toda la civilización occidental se construyó sobre los principios, una serie de principios, entre ellos ciertos principios de lógica que son los de Aristóteles, entre los cuales está el principio de no contradicción y el de tercero excluido. Una cosa o es o no es.
Dios no necesita del diablo para existir, Dios existe, y para definir qué es una buena lapicera, yo no necesito tomar una mala lapicera y ponerme a comparar. Una buena lapicera se define porque dura tanto su tinta, no mancha, se permite agarrar con 2 dedos, no canse de más. Entonces tengo los parámetros de la buena lapicera. Cualquier cosa que no sea eso va a ser una mala lapicera. En cambio, las filosofías orientales, y en las que abreva Hegel para desarrollar su teoría, existe esta idea de dos polos opuestos unidos dialécticamente, el yin y el yang, para hacerlo en un ejemplo simple. Marx lo que va a tomar es este materialismo dialéctico que vivía en el mundo de las ideas en Hegel, lo va a transformar en materialismo, lo va a unir a la materia física y nos va a desarrollar con eso un método para la economía, en el cual en un extremo voy a tener las fuerzas productivas, en el otro las relaciones sociales de producción vinculadas dialécticamente y van a generar. Repasemos, por esto lo han visto en político, pero ¿qué son las fuerzas productivas? Es la dotación de recursos con los que cuenta una comunidad en un momento dado. Lo que veían en geografía económica en el colegio. Hay 46 millones de habitantes, tantos kilómetros de vías férreas, tantas cabezas de ganado, tantas de ovejas, tanto tierra cultivable, la producción de energía es tanto, tantas personas terminadas el primario, el secundario, la universidad. Todo eso es la dotación de recursos con los que cuenta una economía para satisfacer sus necesidades. Esas fuerzas productivas, se imaginarán, van variando día a día. Piensen ustedes en la Edad Media, cómo variaron las fuerzas productivas en el momento en que Colón se chocó con América. La dotación de recursos de la corona española cambió significativamente. Entonces, esas fuerzas productivas van cambiando, y si explotara un volcán y nos matara la mitad de las ovejas, como ocurrió, nuestras fuerzas productivas también cambian. Y si hay un balance tecnológico, también cambian las fuerzas productivas. Por el otro lado están las relaciones sociales de producción. Esas relaciones sociales de producción, perdón, un segundito, quiero cambiar a... Aquí. ¿Se está presentando bien? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Gracias. Se está viendo la pantalla en este momento, ¿verdad? El PowerPoint. Bien. Esas relaciones sociales de producción es la manera en la cual esta comunidad se va a organizar para explotar los recursos. ¿De qué manera nos vamos a organizar? ¿De qué manera vamos a organizarnos para explotar estas fuerzas productivas? Hay muchas maneras. Puede ser una relación amo-esclavo, puede ser una relación señor feudal vasallo, puede ser una relación burgués capitalista obrero, es decir, muchas maneras que se van a traducir en Marx, sobre todo en esas épocas, a través del régimen de tenencia de la tierra. Es evidente que, en esas relaciones sociales de producción, es muy probable que encontremos ciertos grupos, no llamemos clases todavía porque llegan recién con el capitalismo a las clases, pero ciertos grupos que se ven más beneficiados que otros. Era siempre más divertido ser señor feudal que ser vasallo, un siervo en la Edad Media. Siempre fue más divertido, más rentable, más cómodo ser amo que ser esclavo.
no eran clases, porque como les digo, nace para el capitalismo el concepto de clases, pero grupos sociales dominantes que se ven beneficiados de, o más beneficiados que otros en esta relación social de producción, la manera en la que estamos organizados para explotar, y que no es algo que yo elija. Yo nazco, y puede ser que nazca señor feudal, o puede ser que nazca vasallo, y no puedo de la cuna decir, no, no, mire, ya a mí me tocó ser vasallo, yo quiero ser señor feudal. No, no, no hay arreglo. Naciste esclavo, eres amo, ya encuentro eso en la realidad, es un dato de la realidad para el sujeto. Estas relaciones sociales de producción están unidas dialécticamente a las fuerzas productivas. Eso implica que en la medida que estas fuerzas productivas se modifican y sabemos que son dinámicas, nuestra vaca tuvo terneritos, aumentaron las fuerzas productivas, vino una peste a los limones, perdimos dotación de recursos. Estas fuerzas productivas se van modificando, necesariamente deberían modificarse las relaciones sociales de producción, automáticamente, porque están en una relación dialéctica. Ahora, hemos visto que hay un grupo que está siendo más beneficiado en esta relación social de producción y que no va a ver con alegría y felicidad que se modifique la relación de poder existente en la sociedad y va a utilizar una serie de recursos que se encuentran en la superestructura: derecho, la ciencia, el arte, la historia, las ideologías, la religión, toda una serie de recursos para, piensen bien, pese a que se está modificando la dotación de recursos en la sociedad, mantener estable, sin modificación, esta actual, presente relación social de producción que le beneficie. Va a utilizar el derecho, va a utilizar la ley, va a utilizar las historias, los tabús, la religión, todo lo que esté a su alcance para evitar que se mueva la social de producción. Profe, Sí, señorita. perdón, justo se me cortó y no pude escuchar. El grupo más beneficiado es el que va a utilizar. em, ah, Exactamente. Él controla la superestructura y va a utilizarla para mantener consolidada esta relación social de producción que debería haberse modificado porque se cambió en las fuerzas productivas. Piensen en los cuentos de cuando éramos chicos. ¿Se acuerdan los cuentos de Grimm? La verdad era una colección de horrores. Para mí, que más miedo me daba y espanto me ha dejado es Pulgarcito. Eran muchos hermanos y el papá, en vez de cuidarlo, agarra y lo deja tirado en el bosque para que se lo coman los animales. Pulgarcito no solo que no muere, sino que sobrevive y logra encontrar grandes tesoros. ¿Y qué hizo Pulgarcito cuando encontró esos tesoros? Fue y se los llevó al papá que lo había tratado de asesinar, dejándolo que se muriera de hambre en el bosque. ¿Se dan cuenta que es una locura? Con dos dedos de frente, digamos, Pulgarcito, por lo menos, o no hagas nada, o si querés, tenés todo el derecho, vengaste a hacer justicia contra este perverso padre que te dejó abandonado a morir. No, váyanse, los llevan los padres. Y esos son mensajes que veníamos repitiendo los padres a los niños desde la cuna.
todos esos cuentos y las historias y todo para decir que obedezcan siempre a sus padres, obedezcan siempre a sus padres, y su papá les está haciendo algo malo, pero no, 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 siempre, siempre, siempre se encuentran un tesoro para su papá. Se dan cuenta el manejo de la superestructura a través del arte, en ese caso, a través de la imagen visual, a través del derecho, lo que está prohibido y lo que está autorizado. Todo esto, el grupo dominante va utilizando la superestructura para evitar el cambio, para mantener congelada esta relación social de producción, que no se mueva y seguir detentando los beneficios que da estar en el poder. ¿Me han podido seguir hasta aquí? ¿Sí? ¿Cuándo se produce el cambio en Marx? El cambio en Marx se va a producir cuando llega un punto que este elástico que une a las fuerzas productivas y a las relaciones sociales de producción, estas fuerzas productivas que se modifican y unas relaciones sociales de producción que se quedaron estancadas, en un momento se estira tanto, 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 que se quiebra. Y es una ruptura violenta, es la revolución. ¿Y qué va a hacer la revolución? Corregir las relaciones sociales de producción y volverlas a adaptar a estas nuevas fuerzas productivas. A ver, tomemos ejemplos históricos. Si ustedes piensan en la Revolución Francesa, a ver, libertad, igualdad y fraternidad. Libertad, la Revolución Francesa restauró la esclavitud en Francia. Igualdad, puso un emperador. Fraternidad, le hizo la guerra a todo el mundo. La verdad que eran lemas para la tribuna, por la galería, ¿verdad? Pasaron de jacobinos con el terror a jacobinos con menos terror, pasaron a una asamblea, pasaron a Napoleón, volvieron a tener los mismos reyes que antes, la misma dinastía borbona, volvieron a tener un emperador, volvieron a tener reyes, volvieron a tener una república, pasó de todo y fíjense, el régimen cambió de todas las formas posibles a lo largo de 150 años. Lo único que quedó en la Revolución Francesa fue el Código Civil. Lo único que quedó. ¿Por qué? Porque eso era la Revolución Francesa en realidad. Inglaterra, 1750 ya había entrado en la Revolución Industrial. Un cambio tecnológico que cambió significativamente la dotación de recursos de Inglaterra. Francia necesitaba entrar a la Revolución Industrial, pero todo su sistema jurídico seguía siendo de la Edad Media, con mayorazgos, campechanías, señores feudales y todo lo demás. ¿Qué es lo único que sobrevivió? Lo único que importaba, un código civil que permitió establecer el sistema capitalista en Francia. Que acabó, ¿se acuerdan en Vélez Sarsfield cuando pone el código acá dice, lo primero que hace es elimina mayorazgos, capellanías y todo cuando trabaja el derecho de dominio? Es decir, nos prepara el sistema institucional, lo adapta a las nuevas fuerzas productivas. Cuando se descubre América y se conquista México y luego el Perú, cambió significativamente la dotación de recursos de España y de Europa entera, ¿verdad? Y se nos acabó la Edad Media y los reyes pasaron a ser fuertes, pasaron a ser poderosos porque pudieron sostener ejércitos regulares. Y los nobles, bueno, quedaron para las tapas de las revistas, que eran gente bonita y simpática, pero dejaron de tener poder. Un caballero medieval ya no me servía de nada porque ahora el rey tenía cañones.
y fusiles. Y eran burgueses los que servían por una paga en el ejército del rey. No antes valientes caballeros andantes en sus brillantes armaduras, que era la razón de ser de la nobleza. Es decir, cambiaron las fuerzas productivas, cambió la forma de organizarnos. Pasé a tener, fíjense ustedes, ese descubrimiento de América, es lo que han visto en Heller, lo que da inicio al nacimiento del Estado moderno de Occidente, a un poder central, al concepto mismo de Estado. Cambiaron la forma de organizarnos. Ese cambio, como les insisto, Marx lo marca como siempre violento. Es por una revolución. Y lo importante es que este método, que es el que se usa, ha estado usando estándar en todas las universidades del mundo, funciona porque permite predecir. Permite predecir. ¿Y gracias a qué permite predecir? Al concepto de racionalidad. ¿El concepto de racionalidad en qué consiste? Bueno, esto es lo que estuvimos hablando. La revolución es violento y cómo se reajustan. Me permite anticipar conductas por esto. Cada persona lo que busca es hacer máximas sus ganancias. ¿Alguna vez han tratado de jugar al truco, que es un juego de estrategia y mentiras y engaños, con alguien que juega por primera vez? Es muy difícil, es probable hasta que pierdan. Porque la persona que juega por primera vez no conoce bien los puntajes, no conoce las señas, se equivoca, y el jugador experto está tratando de identificar una acción racional y anticipar la próxima cuando en realidad está jugando al caos, frente a alguien que está actuando caóticamente. El principio de racionalidad me permite anticipar las conductas, porque podemos averiguar qué le va a aumentar los ingresos, las ganancias a una persona, entonces en función de eso vamos a anticipar su conducta. Principio de racionalidad. Y funciona muy bien y permite explicar la mayor parte de las cosas, pero resulta que con el tiempo se fue descubriendo que hay muchas cosas que no puede explicar. No puede explicar un héroe. Ayer era 17 de agosto, recordábamos a San Martín, un hombre con un ejército y un país a su gobierno y que decide colgar el sable e irse casi como un ermitaño a la otra punta del mar. ¿Maximizó sus ganancias? No, por supuesto que no. Un bombero que se lanza en medio de un incendio para rescatar a un niño, con la miseria de sueldo que ganan los bomberos, ¿está maximizando sus ganancias? No. Y como eso van a encontrar decenas de casos en la vida diaria, sin tener que ir a un héroe como San Martín, en la vida diaria en la cual las personas no están llevando conductas que maximicen sus ganancias. Entonces la pregunta es, bueno, ¿están locos? Porque no están actuando racionalmente, pero no están locos. Si estuvieran locos no sería problema, pero el problema radica precisamente en que no están locos. Están tomando acciones racionales que no maximizan sus ganancias y no están locos. Entonces la ciencia económica se encuentra con problemas serios para predecir en estos casos.
Los que sean de Córdoba tal vez recuerden hace unos 6 años, una huelga hacia fin de año era con la administración de la Sota y estando Cristina Fernández de presidenta, que hubo una huelga de la policía sobre fin de año y que hubo saqueos. A ver, no hay policías. La justicia funciona como sabemos que funciona, es decir, solo hay un 0,6% de que usted termine con una condena culpable. Solo hay un 1,5% de probabilidades de que lo lleven a juicio por un delito que cometa y que sea condenado culpable no llega al 0,6 y de ahí a discutir la pena, porque habrán visto casos atroces de abuso o violaciones que son penas muy pequeñas últimamente y que han causado escándalo. Es decir, tengo menos de un 1%, un 0,6% de probabilidades de ir, aunque sea un día a la cárcel, si comete un crimen. En homicidios no, estoy hablando de todos los delitos en general. En homicidios, Córdoba tiene una tasa muy alta de captura y condena. Robo y hurto es sobre todo el problema. ¿Qué es lo racional? ¿Salir a saquear o no salir a saquear? ¿Cómo maximizo mi utilidad? Mis ganancias. Saliendo a saquear. ¿Suena atroz? Y la economía predijo perfectamente que hubo mucha gente que salió a saquear el día que no hubo policía. Y Marx lo hubiera predicho perfectamente. El problema es que el método del materialismo dialéctico no me permite reconocer que va a haber mucha gente, en nuestro caso la mayor parte de la gente de la ciudad, que no salió a saquear. Renunció a maximizar su utilidad, sus ganancias. ¿Por qué? Y te preguntarás, no, porque está mal, no voy a ir a robarle a alguien. Haya o no policía, no me importa, no soy un ladrón. Entonces, ¿cómo explico que esa persona que no robó y que no está loca haya tomado una decisión que no maximizó sus ganancias? En realidad es un problema del método. Hay que redefinir el concepto de racionalidad. Ven ustedes, en los últimos 20 años, vaya, 30, estoy poniendo viejo, ha habido una serie de premios Nobel que han sido, perdón, seamos prolijos, premios del Banco de Suecia en honor a Alfred Nobel, que han sido otorgados a científicos de la economía que han ido avanzando en este redefinir la racionalidad. En el material tienen en la aula virtual material de North y de la escuela neoinstitucionalista norteamericana, mucho. ¿Y a qué lleva esto? Todos estos terminaron en Ostrom y Williamson. Ostrom, la primera mujer en ganar el premio Nobel, y además no es economista, es socióloga. ¿Por qué? Porque la racionalidad no puede analizarse aislada de las ideologías. La misma cosa va a ser racional, la misma acción, dentro del marco de una ideología y va a ser irracional en otra. En una determinada cultura, a ver, sería perfectamente racional que si estuviéramos viviendo en un país de Oriente Medio, los hombres estuviéramos usando una túnica. Es la forma habitual de vestirse. O si fuéramos escoceses, si fuera un día de fiesta, estuviéramos con un kilt, que en el fondo es una pollera tableada. Ahora, vayan a la popular de Boca Juniors con una túnica o un kilt escocés.
es probable que les digan cosas desagradables, ¿verdad? O se les burlen, o los traten de locos, por cuanto menos. Y para una señorita es perfectamente natural aquí en Argentina utilizar un pantalón de jean, y si fuera a Irán o Arabia Saudita podría tener severos inconvenientes. Sería irracional usarlo en ese país. La misma acción va a ser racional o irracional según la cultura en la que estemos y según la ideología del sujeto. Entonces, si yo quiero predecir correctamente, primero tengo que conocer las ideologías. Primero tengo que conocer las ideologías. Y porque son el marco de referencia de la acción del sujeto, lo que marcan y definen la racionalidad. Y como me refiero a ideologías, toda idea que me lleve, que me guíe a una acción. Puede ser una ideología política, pero puede ser una religión. Puede ser una filosofía. Toda idea que me lleve, que me guíe a una acción, es la ideología. Y yo, para poder comprender una acción, tengo primeramente que investigar en qué ideología está desarrollándose. Porque si es en un marco ideológico A, será racional, y en el marco ideológico B, sería absolutamente irracional. Fíjense que en Marx las ideologías aparecían dentro de la superestructura, muy al final, y eran un instrumento del grupo de poder para someter al individuo. Aquí, en cambio, son el centro del asunto. Modernamente se ha reconocido que son la esencia del problema. Están antes de que podamos hablar de que algo es racional o irracional. Ahora bien, ¿cómo estamos hasta ahora? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿O me han podido seguir? Sí, profe, de 10, por lo menos. Todo bien, profe. ¿Se va bien? Bueno. En un mercado, si yo fabrico un dulce de leche que tiene feo sabor y produce náuseas y vómitos, podré vender la primera vez, el primer fin de semana la gente lo va a comprar, no conoce su muy desagradable sabor, lo ve, hice publicidad y demás. Ahora, ¿2 veces la gente lo va a comprar? No, va a comprar el dulce de leche de la marca Arcor, la Serenísima, de que fuere. Y a mi marca, en 2 semanas va a terminar vendiendo 0, ¿verdad? Y me voy a ir a la quiebra y voy a desaparecer y ese dulce de leche malo, dañino, va a desaparecer del sistema. Un mercado libre es eficiente porque elimina, ¿se acuerdan a través de ese voto del consumidor? Va a eliminar a los productos que no son capaces de satisfacer a los consumidores. Los va haciendo morir y los saca. El mercado de ideologías no es lo que se llama un mercado eficiente. ¿Por qué? Porque nunca se mueren las ideologías. Las ideologías no se matan, las ideas no se matan, las ideologías nunca desaparecen. Lo que hacen es perder adeptos. Sigue habiendo nazis en el mundo, ¿verdad? Sigue habiendo comunistas. Durante 300 años los emperadores romanos tiraron a los leones a los cristianos y sigue habiendo cristianos. Y era muy mala idea ser cristiano en la época de Nerón. La verdad era una pésima idea.
Era pésima idea. ¿Maximizaba mi ganancia? No, de ninguna manera. Pero eso no importa. Es mi religión. Las ideas nunca mueren. Posiblemente estén acostumbrados a la palabra meme, esos dibujitos que van circulando, viralizándose por internet. En realidad, quien genera esta palabra, quien la inventó, fue un científico Dawkins en un libro que se llama El gen egoísta, y dice que ciertas ideas, los memes, son similares a los genes y buscan las ideas multiplicarse y sobrevivir. Y salvo que elimine a todos los portadores, ese gen y ese meme va con el tiempo a volver a crecer. Nunca se eliminan. No se matan las ideas, es imposible. La frase atribuida a Sarmiento, ¿se acuerdan? O con el tipo Juan decidí. No hay manera de matar una idea. Perderá adeptos de sumar el 80% de los votos, quedarán 5 personas en todo el país que piensan eso, pero no desaparece la idea. Y aun si se murieran todos, dentro de 2 años alguien va a volver a pensar o va a agarrar un libro antiguo de esos prohibidos, de brujería o cosas así, y va a volver a aparecer esta idea. Es decir, ni las ideas buenas, ni las ideas malas, podemos hablar sobre puntos de vista, el punto, nunca desaparecen. Pierden adeptos, pero nunca desaparecen. ¿Sigue habiendo nazis? Sí. ¿Sigue habiendo adoradores de Satán? Sí. ¿Sigue habiendo cristianos? Sí. Es decir, las ideas no se mueren. Entonces, una idea que no aumente mis beneficios, que no aumente mis ganancias, que no me dé una vida feliz, una ideología, ¿va a desaparecer? No, nunca va a desaparecer. Nunca va a desaparecer. Va a perder adeptos, pero atentos a otra cosa. El proceso de aprendizaje de las personas. ¿Cuánto tardo en aprender que una idea no me sirve? ¿Cuánto tardo en aprender que la persona que tengo a mi lado en realidad es horriblemente malvada? Y tal vez si tuvieran suerte lo aprendieran a los 2 primeros minutos de la primera cita. Pero hay gente que lo descubre después de casados, de 20 años de casados. Entonces, tardo en aprender. Se da el aprendizaje, pero es lento. Y cada uno tiene sus tiempos. Y cada sociedad tiene sus tiempos de aprendizaje. Y entonces, sobre que no se muere nunca, tardo en aprender cuáles son las buenas y cuáles son las malas. Y aún ese aprender, está afectado por lo que se llaman la retención selectiva. En el proceso de conocimiento, lo van a ver cuando tengan que trabajar con 3 testigos sobre un hecho cualquiera. Pasa una persona caminando por la vereda de su casa, 3 personas la ven, la van a describir distinto. Y no es que uno sea visco, el otro es miope y el otro tenga astigmatismo. No, es que prestaron atención a cosas distintas de una persona. Uno dirá, era un hombre alto. El otro dirá, yo sé que era un hombre rojas. Y otra persona dirá, no sé si era alto o bajo, no me fijé, pero sí me fijé que llevaba un arma en la mano. Y era una pistola marca tanto, calibre tanto. Porque él sabe de armas y se fijó en eso, no se fijó en los zapatos. Ni le interesaron los zapatos. No prestó atención, no retuvo.
percepción, atención y retención selectiva, resulta que terminamos mirando y reteniendo solo lo que está de acuerdo con nuestra ideología previa. Solo lo que está de acuerdo con lo que ya pensamos. Por eso no tiene sentido discutir sobre religión ni tampoco sobre ideologías políticas. No importa qué argumento dan, la otra persona no los está escuchando. Ni nosotros escuchamos al otro. Cuidado. Ni nosotros estamos realmente escuchando al otro, ni reteniendo lo que está diciendo. Percepción, atención y retención selectiva. Con mucho, mucho tiempo, la gente va aprendiendo y puede llegar a cambiar de ideología, pero toma mucho tiempo. Entonces este mercado de ideologías no se nos muere nunca, ni las buenas ni las malas. Y además tardo muy mucho en aprender si es buena o mala. Se dan cuenta que es un mercado bastante complicado. ¿Cuál es la ideología del sistema? Miren, la Argentina tiene expresada cierta ideología a través de sus leyes, sus códigos, la Constitución. Es lo que se llaman, en análisis económico del derecho, se llaman reglas. Ahora, yo puedo cambiar una ley o una Constitución en 2 minutos, ¿verdad? Sancionamos una ley, eventualmente llamamos una asamblea constituyente, podemos cambiar todas las reglas y todas las ideologías del sistema. Pero esas reglas, esas ideologías formales del sistema, se ejercen a través de instituciones. Y esas instituciones tienen personas. Y esas personas, ustedes lo habrán visto en Weber, en Max Weber, con la teoría de las instituciones. Esa burocracia genera una ideología propia. La institución aplica su propia ideología, no la del código o la ley. A mí me pasó, a ver, un ejemplo muy interesante, muy personal. Cuando nació mi niño, me fijo en el CPC que me corresponde, cuáles eran los requisitos, DNI de los padres, certificado del médico y demás, hora de atención 7:14. Me salen un sábado al hospital, el miércoles voy a hacer el trámite. Son las 9 de la mañana, me atiende un señor muy cortés y me dice, no, tiene que venir a las 6 de la mañana y entregamos 30 números. Oiga, no hay nadie ahora, pero aparte acá no dice que tiene que ser y que son 30 números. Acá dice que es de 7 a 14, pero está bien. Yo voy a venir mañana a las 6 de la mañana, pues tengo que anotar a mi hijo y que tenga un documento, su identidad, pero querría que usted me indicara cuál es, si es una disposición del director del CPC o del director del registro, el que estableció que son solo 30 números que se dan a las 6 de la mañana. Me dice, espere un momento, le voy a... viene el oficial del registro, muy cortés, le planteo la misma situación, y me dice, no, mire, ¿sabe qué? No hay ninguna norma. Es simplemente la manera en la que hacemos las cosas en esta oficina. Es decir, tenemos una ideología formalmente expresada en las reglas, que es la Constitución, derechos del niño, el pacto de los derechos del niño, identidad y demás. Y eso no, se aplica como lo hacemos en esta oficina, que no necesariamente va a ser lo mismo que la Constitución Nacional. Hace relativamente poco un profesor francés vino de unas conferencias en mi curso y se quedó en casa y para ir a la Facultad de Ciencias Económicas íbamos por la avenida Cruz Roja Argentina en la ciudad de Córdoba, que es una vía rápida sin semáforos y con muchas rotondas. Y en un momento
él me dice, Carlos, qué notable, acá en la Argentina la prioridad de las rotondas es al revés, me acabo de dar cuenta. Pues si ustedes saben, la prioridad de las rotondas formalmente es primero el que sale, después el que circula y después el que entra. Pero en estas alta velocidad, la gente les respeta la prioridad o entran a toda velocidad sin desacelerar los que llegan. Y el que está en la rotonda frena por medio que... Y si usted quisiera conducir como dice la ley, a la primera rotonda va a terminar en el hospital, ¿verdad? O si un peatón confiara en que todos los semáforos se van, perdón, que todos los automóviles y los buses de la municipalidad se van a detener en el semáforo, terminaría en el hospital. Entonces, no es siguiendo la ideología manifestada en las reglas, en las leyes o en los códigos que vamos a sobrevivir y tomar decisiones racionales y sobrevivir en el sistema, sino siguiendo la real del sistema, que es la de las instituciones, y que no necesariamente es la misma. Y no necesariamente es la misma. No me importa lo que está expresado en la Constitución, me importa la realidad. Y eso es en función de lo cual la gente ajusta sus conductas y toma decisiones racionales. ¿Y cómo se produce el cambio? No más como pensaba Marx en una revolución. Espartaco no triunfó. El cambio en realidad se genera cuando, dentro del grupo dominante, un número suficientemente importante o significativo de individuos descubre que una nueva manera de organizarse es más beneficiosa. ¿Cuándo se acabó la esclavitud? 1800 años de cristianismo no lograron acabar con la esclavitud. ¿Qué acabó con la esclavitud? La revolución industrial, porque es más productivo, más eficiente un obrero libre que un esclavo. El esclavo trabaja siempre a media máquina, ¿verdad? En cambio, el obrero, en esas épocas, sin sindicato ni vacaciones, trabajando en destajo, y que si no trabajaba no comía, produce lo más que pueda. Entonces, ahí se acabó la esclavitud. No antes. En algunos países sí, por otras razones, pero no se da por un levantamiento de los esclavos. Se da cuando a quienes detentan el poder hoy descubren que les conviene una nueva manera de organizarnos, que les va a ir mejor con una nueva manera de organizarnos. Y quiero cerrar esta primera reunión con una idea de desarrollo. ¿El desarrollo en qué consiste? Son una serie de cambios mentales y sociales que deben verificarse en una comunidad para lograr un aumento continuado y sostenido del ingreso nacional. No es que creció hoy el país. Sí, mañana puede bajar, le ha pasado a 1000 veces a Argentina. Es que sigue creciendo durante muchos años y es por este cambio en las ideologías. Y sin avance tecnológico no hay desarrollo. Y van a ver en el material que se les habla sobre cómo el Estado puede favorecer el desarrollo. Y no es poniendo una empresa tal o cual, es haciendo dos cosas. Bajando los costos de transacción, es decir, los sacrificios que hacen las partes en una relación y que no benefician a nadie. Por ejemplo, un costo de transacción que tenemos en nuestra ciudad es que casi todas las casas tienen rejas, ¿verdad? Por medio de los ladrones. Pero ese dinero que gastamos en rejas, ¿no lo podríamos gastar
en algo más entretenido. O esos perros con muchos dientes, esos perros peligrosos que comen kilos y kilos. Si no tuviéramos miedo, podríamos tener un caniche, ¿verdad? Y nos ahorraríamos toda esa comida y los problemas. Pero tenemos miedo. Entonces ponemos esos perros con muchos dientes y rejas y alarmas. Si la ciudad fuera más segura, nos ahorraríamos esos costos de transacción. Oiga, bueno, pongamos un policía en cada esquina y otro policía más para acompañarlo y controlarlo. Podemos presuponer que los robos se acabarían, pero en el fondo tenemos que pagar un montón de sueldos a policías. Es decir, que en vez de pagar rejas, pagamos impuestos. Para pagarle los sueldos a los policías, seguimos pagando un montón de plata. ¿Cuál es la única manera de ahorrarnos todo eso? A través de la ideología. Vamos a pensarlo desde chiquitos en la escuela y antes de la escuela de que robar está mal. Para que el día que no haya un policía, el 90% de la ciudad no salió a robar, ¿verdad? Bueno, que sea un poco más el porcentaje. Es trabajar sobre las ideologías para bajar los costos de transacción. Y un derecho de propiedad eficiente es aquel cuando quien realiza el esfuerzo, cuando aquel que realiza el sacrificio tiene que obtener un beneficio mayor que el que no lo realiza. Tomemos en este caso. Vacuna, ahora que se está hablando del coronavirus, no, hablemos una más vieja, la del HIV-Sida. Ustedes son los accionistas de un gran laboratorio. Se presenta el jefe de investigaciones y les dice, miren, hemos logrado el desarrollo de la vacuna para el HIV-Sida. Estamos en fase 1, pasar a los estudios en fase 2, perdón, pasar los estudios en humanos y los estudios clínicos, fase 3 y 4, va a ser una inversión de unos 10.000 millones de dólares que la empresa puede afrontar y que nos permitiría en 2 años, 3 años, tener ya la vacuna disponible para todo el mundo y acabar con esta epidemia. Por eso es una muy buena, linda noticia, ¿verdad? Pero resulta que el abogado del directorio levanta la mano, pide intervenir y les dice, señores accionistas, quiero informarles que, y es real, la India, Brasil y Sudáfrica, que son los 3 países del mundo con mayor número de personas infectadas, han públicamente anunciado y repetidas veces sus gobiernos que el día que hubiere una vacuna, no van a respetar los derechos de propiedad intelectual, no van a pagar royalties al laboratorio que las haga, sino que en sus propios laboratorios estatales la van a copiar y la van a dar gratis o a bajo precio a los enfermos de sus países, y que el laboratorio que desarrolló privado, nosotros en este caso, no vamos a recibir un centavo. Pregunta. ¿Quieren invertir esos 10.000 millones de dólares en la vacuna para el HIV-Sida ahora que saben esto? ¿O prefieren invertirlos en una crema contra el acné? ¿Cuál elegirían? Y si tienen La crema, ¿verdad? Y al diablo desarrollo tecnológico, porque no tuvo un derecho de propiedad eficiente. Toda persona se va a beneficiar si hubiera una vacuna, ¿verdad? Sí. Los accionistas, los hijos de los accionistas, los obreros de la empresa, porque también la van a recibir todo el mundo. Pero se supone que el que hizo la inversión, el sacrificio, tiene que obtener un beneficio mayor que el que no lo hizo. Si no, no se mueve. Si no, no mueve un dedo. Entonces, ¿qué dijeron los grandes laboratorios del mundo? Desarrollenlos ustedes, que el equivalente del CONICET de la India, de Brasil o de Sudáfrica, ya que son tan inteligentes, vayan y desarrollenlo ustedes.
Yo me dedico a la crema de belleza. Bueno, hace 30 años que está ahí no sale la vacuna. Porque no está anunciado que se van a violar los derechos de propiedad. Entre otras cosas, ¿verdad? Esa es la función del Estado. Bajar los costos de transacción y asegurar derechos de propiedad eficientes para ser el motor del desarrollo. No es poner empresas públicas, no es digitar inversiones, no. Se dan cuenta que es todo un cuadro institucional. Y lo que vamos a hacer en la materia es, como muy principal objetivo, que al fin del año, ustedes cuando vean una norma, ustedes ya están acostumbrados a hacer un par de análisis. Uno es el de consistencia constitucional, el análisis de constitucionalidad. Ya han aprendido a hacer el análisis de dogmática jurídica. Lo que les invitamos es hacer un tercer análisis. Si esta norma favorece o penaliza el desarrollo. Si esta norma favorece o penaliza el desarrollo. Bueno. En el chat, pero que no he podido seguirlo por la presentación. No sé si ha habido, no veo. Hay gente que me pregunta si figura en planilla del curso. Por favor, mándenme mail a carlos.ortiz.unc y ahí les voy a poder contestar bien. Y lo demás, veo que hay un grupo de WhatsApp circulando. Bueno, que les sea muy útil y práctico. Ya vamos a ver cómo funcionan. Me parece muy buena idea. Vamos a ver cómo funcionan los sistemas de comunicación oficiales, digamos, sino tenerlo para emergencias. Sus consultas, sus dudas, pueden irlas. Ahora están todos silenciosos, nadie me hace una pregunta. Bueno, nos vemos entonces el jueves próximo. En el medio está el mail y está el foro. Gracias, profe. Y en un rato ya les va a aparecer subida esta clase para revisión. Gracias, profe. Buenísimo, gracias. Gracias, profesor. Gracias, profe. Muchas gracias a ustedes con la grabación. Gracias.